Hola a todos y bienvenidos a la última sesión de Unlimited Experience de hoy, cómo comunicar el impacto de tu startup sin caer en el purpose washing. Si habéis estado en las sesiones anteriores, ya me conocéis, soy Leire Vega, responsable de comunicación de Unlimited Spain, y voy a impartir esta sesión junto con Gracias, también del equipo de comunicación de Unlimited Spain. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Bueno, Silvia, bienvenida. Y nada, para poneros en situación y comenzar, os vamos a explicar cómo funciona la plataforma muy rápidamente. Aquí tenéis nuestra imagen, os vais a poder ver, y a la derecha hay 4 columnas, un chat donde podéis saludarnos, podéis dejar comentarios, podéis vuestras impresiones de lo que os parece la sesión. Luego hay una parte de preguntas en la que podéis preguntarnos todas las dudas que os surjan a lo largo de la sesión. Las preguntas solo nos van a llegar a nosotras, a las speakers, así que quitaros los miedos porque no vamos a contar quién está preguntando, podéis preguntarnos lo que queráis e intentaremos responderos al final de la sesión. La tercera columna que podéis ver es de encuestas. En este caso hemos preparado una encuesta, Silvia y yo, que veremos los resultados al final de la sesión, para que respondáis a la siguiente pregunta. Si encuentras una marca que tiene un propósito alineado con tus valores, ¿comprarías sus productos o servicios antes de que los de la competencia? Contestar sí, en todos los casos, sí, pero solo si los productos o servicios tienen el mismo precio, me da igual, no, porque no me creo ese tipo de marcas, o no, si me gusta una marca, no cambio a otra. Podéis contestar ahora, podéis contestar a lo largo de la sesión, veremos los resultados al final, pero os animamos a que todos participéis y luego veremos los resultados. Y por último, en la parte de personas podéis ver los asistentes que están conectados simplemente por ojear quién más está con nosotros. Y bueno, no me quiero alargar mucho más en esta introducción. Como os comentaba, tanto Silvia como yo trabajamos en el equipo de comunicación de Unlimited Spain. Para los que no conozcáis la fundación, nuestro propósito es sensibilizar o cambiar el concepto de éxito empresarial. Creemos que el concepto de éxito que tenemos ahora de las empresas, que solo se mide por la generación de beneficios económicos en una gran parte, no debería ser así. También tenemos que tener en cuenta el impacto social y el impacto medioambiental que generan las empresas. Silvia y yo nos dedicamos a intentar que este concepto llegue a más gentes, que cada vez seamos más. Trabajamos mucho el impulso del emprendimiento de impacto social y medioambiental. Para ello contamos con varios programas de apoyo a emprendedores, así que todos los emprendedores que estéis por aquí, esperamos que podáis echarles un ojo por si os interesan. Y bueno, pues durante los años que llevamos trabajando en Unlimited hemos tenido la suerte de entrar en contacto con muchos emprendedores, ¿no?, que generan impacto social y medioambiental, ver sus estrategias de comunicación, intentar ayudarles cuando están en el programa a visibilizar su proyecto. Y yo creo que tanto Silvia como yo nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para una startup comunicar qué es lo que estás haciendo de manera eficaz, comunicar tu impacto positivo y los problemas que pueden derivar también de no realizar esta comunicación de forma adecuada. Eh, con esto simplemente ya empezamos. Voy a hacer una introducción más teórica por mi parte y luego Silvia nos contará algo un poco más práctico, acciones y ejemplos concretos de emprendedores que han pasado por nuestros programas y que consideramos que se puede aprender de la comunicación que realizan. Así que comienzo a compartir pantalla. Ahora vais a ver como un montón de pantallas, pero no os preocupéis. Empezamos. Vale, entonces, como os decía, el título de la charla es cómo comunicar el impacto de tu startup sin caer en el purpose washing. Muy bien, y empezamos con un término en inglés, el purpose washing, ¿no? Es algo muy común que tanto en comunicación como en marketing se utilizan términos, cada vez hay más, además van surgiendo nuevos y puede ser un poco incluso intimidante, ¿no? No me entero muy bien de qué va, pero vamos a ver que tiene bastante sentido este concepto. ¿Qué es el purpose washing? A mí me gusta decir que el purpose washing es el primo del greenwashing. Y tú me dirás, vale, Leire, llevamos 2 minutos de charla y ya hemos hablado de dos términos en inglés. Vamos a empezar a explicar qué es el greenwashing para poder entenderlo todo mejor, qué es el origen del purpose washing. En castellano, la traducción literal de greenwashing sería lavado verde y se habla de esta práctica cuando las empresas recurren a
a malas prácticas en realidad, en las que hablan que un producto, un servicio o incluso la propia empresa en su totalidad está muy comprometida con el medio ambiente, está realizando acciones verdes, ¿no? Para paliar los efectos negativos que puede tener el hombre en el medio ambiente, pero resulta que eso luego no está siendo así. Realmente esa empresa no está llevando a cabo eso que está diciendo, ¿no? Como os digo, se llama lavado verde. Es una técnica que se está utilizando hace décadas, desde que se vio que si pintabas un poco de verde o hablabas de estas prácticas positivas medioambientales, a la gente le gustaba más o se sentía más identificada con una empresa, etcétera. ¿Qué pasaba? Que es que estas prácticas muchas veces no se estaban llevando a cabo, ¿no? Era simplemente una estrategia de comunicación o una estrategia de marketing. Entonces, si el purpose washing decimos que es el primo del greenwashing, es porque es un heredero o un familiar de esto, ¿no? La traducción literal de purpose washing sería lavado de propósito. Hemos visto en la sala anterior que cada vez hay una tendencia, ¿no?, a que las empresas generen impacto social positivo, impacto medioambiental positivo, y es algo que está ahí, que nosotros estamos encantados, que esperamos que esté para quedarse desde Unlimited Spain, pero también se está utilizando a veces de forma negativa. Cuando hablamos de purpose washing, estamos hablando de que una marca, una startup o una empresa está reivindicando un propósito, una razón de ser, afirma que está comprometida con una causa, pero resulta que sus decisiones y sus actividades no se corresponden con esa comunicación. Es lo que popularmente se conoce como decir una cosa y hacer luego otra cosa, ¿no? También estamos acostumbrados a ver esto. ¿Por qué las empresas o las marcas utilizan esta técnica del purpose washing? Bueno, porque el propósito vende. En esta diapositiva, en la parte de abajo, podéis ver nuestra fuente, el estudio del que hemos sacado estas cifras, pero el 78% de los estadounidenses creen que las compañías tienen que generar un impacto positivo en la sociedad, además de generar beneficios. Esto, como os decía, es algo para nosotros muy positivo, creemos que es hacia donde tiene que ir la sociedad y hacia donde va, sin duda, el consumidor. Además, el 77% de los consumidores que sienten una conexión emocional más importante con una empresa que te dice que tiene un propósito detrás que con una empresa tradicional. Como os digo, esto está fenomenal. El problema es que nos encontramos con empresas que están diciendo que tienen este propósito, pero realmente no lo están llevando a cabo. Y esto ocurre porque los directores de marketing saben que esto vende y entonces empresas que no han nacido con una razón de ser más elevada, podemos decir, intentan de repente sumarse a este carro de, si tengo una empresa con propósito, voy a vender más. Pero se intentan sumar simplemente cambiando su comunicación. Realmente no hay una razón detrás, unas acciones detrás que avalen todo esto. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con esta situación? Lo que pasa es que el purpose washing puede ser contraproducente y puede desencadenar el efecto totalmente contrario al que estábamos buscando. Por poneros algunos ejemplos de los peligros que puede tener caer en el purpose washing, el hablar de un propósito cuando en realidad no lo estamos llevando a cabo y no hay nada más en nuestro proyecto o nuestra empresa que lo esté avalando. En primer lugar, podemos perder la confianza de nuestros clientes. Imagínate que tienes una línea de moda sostenible con materiales, orgánicos, sostenibles, súper bien cuidados y tú dices que tu propósito es mejorar la sociedad y mejorar el medio ambiente y mejorar el bienestar social. Entonces tú, fenomenal, estás trabajando con unos materiales adecuados, pero resulta que las condiciones de trabajo de tus empleados no son para nada las que deberían ser, ni siquiera cumplen con unos mínimos, ¿no? En el momento en el que esto salga a la luz, porque creedme, va a salir, al final tú cuando estás contando una mentira, ¿no? Lo puedes mantener en un espacio de tiempo, pero no a largo plazo. Y sobre todo si tú quieres que tu empresa tenga un largo recorrido, al final se va a encontrar esas grietas. Los consumidores son inteligentes, ¿no? Y cada vez somos más inteligentes y cada vez somos más exigentes, vamos a pedir más. Entonces, si yo veo que tú me has estado engañando, que tú me estabas diciendo una cosa, que hacías una cosa y resulta que no la hacías, voy a perder totalmente la confianza en ti y además me voy a cabrear y me voy a cabrear contigo y no te voy a volver a comprar porque quizás yo estaba comprando otra marca que no me hablaba de esto, que
que yo ya sabía que la estaba comprando y no estaba cumpliendo este propósito, pero no me he sentido engañado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no hablar de falsos propósitos. Lo siguiente que podemos hacer es dañar la reputación de tu marca. Incluso para aquellas personas que no eran tus clientes, pero que sí tenían una imagen o un posicionamiento de ti como una marca responsable en X sector o con una marca con este propósito, van a ver lo mismo, ¿no? Que no está siendo coherente, que hay algo detrás de ti que no funciona. E incluso en los casos más extremos podemos llegar a sufrir el boicot de un grupo o colectivo. Imagínate que tú estás diciendo que uno de tus propósitos o tu propósito está muy relacionado con ayudar a un colectivo minoritario, pero volvemos a lo mismo, esto es solo de boquilla, no estás ayudando. Pues es muy probable que este grupo diga, oye, es que encima de no ayudarme estás beneficiándote para seguir vendiendo de lo que yo represento. Y puede llegarse pues, eso, a un boicot, a poner este problema encima de la mesa, a ponerlo en redes sociales, en medios de comunicación. Todo esto parece un poco catastrófico, pero es realmente lo que puede llegar a pasar si tú estás engañando acerca del propósito, ¿no? Vale, llegados a este punto, tú puedes decir, jolins, tengo una startup, tengo un proyecto, estoy empezando, sí que tengo un propósito, pero me estás diciendo que me pueden ocurrir cosas desagradables o que puede ser perjudicial para mí hablar de este propósito. Entonces, ¿qué hago? No hablo de él, no hablo de mi propósito, no cuento cuál es la razón de ser de mi proyecto, si yo realmente estoy generando un impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Desde Unlimited Spain te animamos a que sí, a que hables del propósito, y además ahora te vamos a dar más algunas herramientas para que puedas hacerlo, pero tienes que hacerlo bien. Si hablas de un propósito, ese propósito tiene que existir. Y no solo tiene que existir, tienes que poder demostrarlo. Porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones, o nos encontramos, empresas que dicen que tienen un propósito, que lo comunican súper bien, pero que ese propósito no existe. Pero también nos hemos encontrado empresas que tienen un propósito real, que están generando un impacto real, pero que no cuentan que lo están haciendo. Y si habéis estado en la mesa anterior de inversión, como os decía, se habla mucho de la importancia que cada vez más los inversores están dando al propósito, pero también la importancia que le están dando los consumidores. Por lo tanto, tu propósito tiene que ser real y estar relacionado con todas las decisiones de la organización. No puede ser una hoja más en el plan de marketing, no puede ser una campaña en redes sociales de 3 semanas, porque no es creíble y los consumidores lo van a ver y te van a penalizar por eso. De acuerdo, vamos a empezar ahora a ver un ejemplo de Patagonia. Patagonia es una marca de ropa estadounidense que además ellos se mencionan a sí mismos o hablan de sí mismos como una compañía activista. Y aquí tenemos uno de sus anuncios más icónicos que dice "Don't buy this jacket", no compres esta chaqueta. Cuando tú ves este anuncio, cuando te llega este mensaje, no compres esta chaqueta, crees que están hablando de consumo responsable o lo puedes relacionar con un consumo responsable, no compres más de lo que necesitas. Este mensaje no se podría lanzar, o se podría lanzar, pero iba a ser muchísimo menos creíble en una marca de fast fashion que cada 3 semanas está sacando una colección de ropa nueva, ¿no? Por mucho que te digan que no compres una chaqueta, tú sabes que sus acciones y su modelo de negocio está basado precisamente en hacer que la gente compre más, más y más. ¿Cómo creemos a Patagonia? Bueno, tienen una historia detrás, es una empresa que yo os animo a que visitéis y a que leáis más de ella si no la conocéis, pero en la parte derecha te está hablando de acciones que ellos hacen y que están muy relacionadas con este mensaje de consumo responsable, ¿no? Te habla de que reduzcas tu consumo, de que si no lo necesitas no lo compres, te habla de que repares, que si tu chaqueta está rota puedes llevársela directamente a ellos y ellos te la van a reparar, que lo reuses o que se la vendas o que se la des a alguien que la vaya a utilizar. Si quieres reciclar, ellos también van a coger tu chaqueta para que la puedas reciclar. Es decir, no solo te están diciendo que tengas un consumo responsable, sino que te dan herramientas para un consumo responsable, por lo cual su propósito es coherente y nos lo creemos. Otra marca bastante conocida es Toms, es una marca de zapatos y su lema o su claim es que ellos están en los negocios para mejorar la vida de las personas.
probablemente también habrás escuchado a muchas marcas cada vez más, porque cada vez se está utilizando el propósito de una forma más indiscriminada en los mensajes. Habrás oído a muchas marcas decir, trabajamos para mejorar la vida de las personas, trabajamos por ti, etcétera. Y en muchas marcas te va a chirriar, porque no te concuerda con el tipo de actividades o de acciones que ellos hacen. De nuevo, en Toms es una marca con muchísima experiencia, con 13 años de experiencia. Ellos te explican cómo lo están haciendo, ¿no? Aquí esto es una captura de pantalla de su página web de solo hace unos días, en la que habla de que por cada $3 que ellos hacen dan $1 o donan $1. Empezaron haciendo una estrategia de 1 por 1. Ellos te vendían a ti un par de zapatos y con ese beneficio se estaban otro par de zapatos a una persona que lo necesitaba, ¿no? Además, ellos aquí te explican que han conseguido donar 100 millones de zapatos a personas que lo necesitaban, que se han dado cuenta que si además de zapatos dan una beca, el impacto que generan es mucho mayor. Es decir, ellos pueden permitirse en su lema o en su claim decir que están en los negocios para mejorar la vida de las personas, porque es que te están diciendo aquí el cómo lo están haciendo, ¿no? Y tanto Patagonia como Toms son empresas ya consolidadas y grandes. Muchas veces pensamos que caer en el purpose washing es una cosa solo de empresas grandes, pero yo creo que está más relacionado con el corazón de la empresa, que empresas grandes pueden tener un propósito y empresas pequeñas pueden no tenerlo, o startups. Nosotros en Unlimited trabajamos con aquellas que lo tienen, pero es para ejemplificar, ¿no? También que hay organizaciones grandes que sí que tienen un propósito y pueden cumplirlo. Entonces, volvemos un poco a todo lo que hemos estado diciendo. Si realmente estás generando un impacto positivo en la sociedad, cuéntalo, no te lo quedes para ti, porque te va a ayudar en tu negocio, y nosotros sí que creemos que además de impacto tienes que generar beneficios. Te va a ayudar, pero hazlo bien. Vale, pasamos a esta diapositiva. Disculpad que hay muchos términos en inglés, os voy a ir traduciendo o intentando traducir todo lo que pueda. Esta estrategia, el círculo dorado, Simon Sinek, es un escritor que se hizo bastante famoso a raíz de una charla TED que dio hace varios años, en la que explicaba cómo los grandes líderes habían conseguido que su mensaje calase. Y uno de los ejemplos que ponía era Martin Luther King y el famoso discurso en el que hablaba de he tenido un sueño, ¿no? Y era que, o básicamente el punto en común que tenía tanto Martin Luther King como Steve Jobs hablando de Apple, etcétera, es que empezaban a contar la historia en el porqué. Y este porqué está muy relacionado con el propósito. Empezar explicando tu razón de ser, ¿no? Primero tu razón de ser, el why, que estaría ahí en el centro, luego el how, el cómo, y luego el what, el qué. Y lo que contaba Simon Sinek, que podríais verlo en la charla de TED, como os comentaba, es que normalmente las empresas empiezan al revés. Empiezan contando el qué, luego el cómo y luego el why. Con el ejemplo, o volviendo al ejemplo del Toms, dirían, yo vendo zapatos, ese sería el qué, el cómo, vendo tus zapatos o vendo, a ti te doy unos zapatos y con ese beneficio doy otro par de zapatos o doy una beca o hago algo para, o ese por qué que sería mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces Simon te dice, no, da marcha atrás, rebobina, empieza explicando el por qué, empieza hablando del propósito, porque es la forma en la que vas a emocionar a los usuarios, a tus clientes, y al final todos compramos a través de la emoción, a través de las cosas que resuenan con nosotros, de los valores. Compramos al tendero de abajo porque nos cae bien y compramos a una marca porque la marca nos cae bien. Y empezando con el por qué vas a conseguir resonar con esos usuarios o con esos posibles clientes. ¿Qué pasa? Que esto ha calado tanto y se ha convertido en algo que realmente importa, que se ha desvirtuado un poco, por lo que os comentaba, que hay empresas que están utilizando el porqué de una manera, bueno, poco transparente o que no tiene coherencia con el resto de su estrategia. Y al final el propósito tiene que ser, tiene que definir el rol que tiene una empresa en la sociedad, una empresa que quiere ganar dinero, que quiere generar beneficio económico, pero que también tiene un impacto positivo. Y bueno, esta ha sido la parte más introductoria, como os decía, la parte más teórica. Voy a dejar de compartir pantalla para dar paso a Silvia, que va a empezar a explicarnos otros ejemplos más prácticos. Muy bien, gracias, Liri. Voy a compartir pantalla también. Vale.
Vale, muy bien. Bueno, pues siguiendo con esta estrategia que nos comentaba Leire, ¿no? De comunicar primero el por qué, luego el cómo y luego el qué, os vamos a dar una serie de opciones para comunicar vuestro impacto también según en la etapa de la startup en la que estéis, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el por qué. ¿Cuándo sería relevante comunicar el por qué? Bueno, pues al principio, cuando estás empezando, sobre todo porque no vas a tener datos que reportar todavía, ¿no? No vas a tener datos de tu impacto que comunicar. Pero lo que sí vas a tener claro es tu propósito. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, desde luego comunicar, porque incluso aunque estés empezando, pues es una buena manera de darte a conocer y de empezar a generar confianza en tu marca. Por lo tanto, tendrás que hablar mucho de tu propósito, de la razón de ser de tu empresa, ¿no? que comentaba Leire. ¿Cómo? Bueno, pues lo más probable es que primero tengas que visibilizar el problema. Primero te tendrás que plantear, ¿mi audiencia conoce el problema al que yo intento resolver? Porque muchas veces tenemos muy interiorizado, ¿no? la problemática o aquella necesidad que desde nuestra startup o desde nuestro proyecto queremos contribuir a paliar, pero quizá puede que no sea una problemática tan extendida o tan conocida y, bueno, pues es importante dar datos a nuestra audiencia. Aquí sí que puedes comunicar cifras y datos de la problemática que ayuden a tu audiencia a realmente entender la dimensión o el potencial del impacto que puedes crear con tu proyecto, ¿no? También también deberías plantearte cómo, la manera en la que puedes compartir esta información con tu audiencia, ¿no? La información sobre la problemática. Quizá puedes ejemplificar esta problemática en una persona o incluso a lo mejor puedes contar tu propia historia. Como sabéis, muchos emprendedores de impacto social, no todos, pero muchos, es verdad que empiezan a impulsar sus proyectos movidos por una vivencia personal, ¿no? Pues por un acto de inconformismo ante una situación que se niegan a aceptar y que quieren cambiar. Entonces, bueno, pues te tienes que plantear si quizá te interesa también compartir esa historia para que la gente entienda y empiece a compartir también tu propósito. Una técnica muy efectiva, una manera muy efectiva para poder hacer esto es el storytelling, que posiblemente muchos hayáis oído hablar de ella. Si no, bueno, pues es una técnica de comunicación y marketing que lo que intentas a través de la narrativa plasmar los valores y los beneficios de una marca. Normalmente son historias que apelan más a las emociones, porque de esa manera, bueno, pues la imagen de la marca y el concepto permanecen durante más tiempo en la mente, ¿no? de la audiencia. Y, bueno, es importante decir que estas historias, ¿no? Estas narrativas que no deben ser inconexas, sino que todas deberían estar integradas también en tu discurso de comunicación. Por lo tanto, pues te puedes apoyar en el storytelling para o bien contar la problemática centrándote en historias personales, poniendo cara, ¿no? a tu problema o también contando tu propia historia. Perdón, que no puedo pasar. Vale. Bueno, pues veamos ahora un ejemplo de comunicación del por qué, ¿vale? Y utilizamos a la organización Beyond Sanker. Es una organización pionera en el cuidado y la salud de las personas albinas en África, ¿vale? Este es un colectivo muy vulnerable porque tiene muchas probabilidades de desarrollar cáncer de piel y también de sufrir un riesgo de exclusión social porque ante el desconocimiento, ¿no? de esta condición, muchas de estas personas son discriminadas e incluso pueden llegar a ser asesinadas. Entonces, bueno, Beyond Sanker, a través de varias iniciativas como el desarrollo de productos solares o actividades de formación y educación en comunidades locales en África, ayuda a este colectivo. Beyond Sanker tiene un recorrido muy largo como organización, además es una de las, su fundadora, Mafalda Soto, fue una de las participantes del primer programa de Emprending Health que impulsamos junto a Lili de apoyo a emprendedores. Y, o sea, que no es un ejemplo de organización que esté empezando porque tiene un largo recorrido, pero sí lo hemos querido poner como ejemplo porque, obviamente han generado unos resultados que pueden perfectamente comunicar, pero lo ponemos como ejemplo porque al ser una problemática tan desconocida en nuestra sociedad, ellos centran mucho su comunicación en visibilizar esta problemática, ¿no? Posiblemente, si no conocíais la organización Beyond Sanker, posiblemente no, es difícil que estéis familiarizados con el problema, ¿no? de las personas albinas en África. Entonces, bueno, ellos se apoyan mucho en muchos de sus contenidos, se apoyan en el storytelling contando casos de personas reales, ¿no? que sufren esta enfermedad y pues todos los problemas que su condición conlleva. De esta manera, pues presentan el problema y su magnitud
y a la vez ponen cara también al problema, ejemplificándolo con personas reales. Y bueno, pues de esta manera sensibilizas a tu audiencia para que también haga suya tu causa, ¿no? Además, bueno, en este proyecto en concreto también la organización fue impulsada a raíz de una vivencia personal de Mafalda, de su fundadora, que bueno, ella cuenta que conoció en África precisamente a una niña con albinismo que había desarrollado cáncer de piel, y eso fue lo que le, bueno, pues impactada por su historia, lo que le impulsó a fundar Beyond Sunker. Y bueno, pues esta historia personal de la emprendedora también sirve para, a través de la narrativa, contar el porqué del proyecto, ¿no? Y bueno, pues como decíamos al principio, es una técnica muy efectiva porque logras que el público empatice fácilmente con tu propósito. Vale, y ahora pasamos al comunicar el cómo, ¿no? ¿En qué situación comunicaríamos el cómo? Bueno, pues posiblemente cuando ya estás en funcionamiento, ya tu producto y tu servicio está en el mercado, pero posiblemente no tengas suficientes datos como para empezar a comunicar tu impacto, ¿vale? Sin embargo, sí tienes una metodología en la que apoyarte y porque ya estás en funcionamiento. Entonces, ¿en qué debemos centrarnos, ¿no? en este momento para comunicar nuestro cómo? Bueno, pues es el momento de hablar cómo estás trabajando para cumplir con tu propósito. Es el momento de explicar las acciones que estás llevando a cabo. También recomendamos, bueno, o puede ser interesante comunicar tus hitos y tus logros. Pues, por ejemplo, si has conseguido cerrar una ronda de inversión o si has entrado en un programa de aceleración o has lanzado una nueva línea de producto. Porque, bueno, ambas acciones, ambas maneras son una forma de demostrar a tu audiencia que cumples con tus promesas, ¿no? Que haces lo que has contado que ibas a hacer y encima lo estás haciendo bien. Y además, bueno, pues al ser transparente generas también confianza y credibilidad entre tus stakeholders. Para comunicar el cómo también es interesante comunicar, bueno, apoyarte en testimonios que respalden tu metodología. Para ello puedes contar con testimonios tanto de tus beneficiarios directos, por ejemplo, o tus usuarios y clientes, y también con testimonios de expertos en tu campo que puedan validar tu proyecto. Pues, por ejemplo, si tu proyecto tiene una gran pata tecnológica, a lo mejor te interesa contar con referentes en tecnología, pues ya sea personalidades o instituciones que destaquen cómo estáis innovando en vuestro producto o en vuestro servicio para lograr el impacto que buscáis. Y vamos a ver ahora un ejemplo de cómo comunicar el cómo. Bueno, Adopta un Abuelo, para quien no conozca su labor, es un programa intergeneracional que pone en contacto a jóvenes voluntarios con personas mayores, para que de esta manera estas pues, se sientan menos solas y paliar un poco pues, ese sentimiento de soledad, ¿no? Además, bueno, también es un proyecto Unlimited, ya que su CEO y fundador, Alberto Cabanes, participó en uno de nuestros programas de aceleración. Así que es, bueno, un proyecto que conocemos muy bien, ¿no? Y muy de cerca. Entonces, al igual que el ejemplo anterior, de nuevo, esto es ya una empresa consolidada, ¿vale? Pero lo ponemos como ejemplo porque Adopta un Abuelo se enfoca mucho en comunicar su cómo. En la pantalla podéis ver en la imagen de la izquierda, bueno, una imagen extraída de su propia página web en la que cuenta su metodología, ¿no? Que si veis, son acciones que responden directamente a su propósito, ¿no? Que es el de conectar generaciones. Con lo cual, bueno, pues da un poco de coherencia y sentido a todas las acciones que Adopta un Abuelo lleva a cabo para poder cumplir con su propósito. Esto es algo que también, bueno, pues supo potenciar al principio de su recorrido, ¿no? Consiguiendo así también bastante repercusión mediática, y es verdad que es un proyecto que tiene una historia, ¿no? que contar, y eso facilita su comunicación. Por lo que las acciones y actividades que está llevando a cabo, bueno, pues le permite comunicar de una manera cualitativa su impacto, aunque en un principio cuando empezase no pudiese reportar cifras, pero el contar el cómo lo estaba haciendo, pues sí que le permitía pues ser coherente con su propósito, ¿no? Y con su razón de ser. Además, como decíamos antes, para contar el cómo también es muy efectivo pues, apoyarte en testimonios, ¿no? que validen tu metodología de personas que ya están participando en tus acciones. Y bueno, como veis, Adopta un Abuelo también se apoya en estos testimonios tanto de las personas mayores como de los voluntarios.
Y bueno, pues de esta forma ellos a su vez también se convierten en embajadores, ¿no? de su propósito. Y terminamos con el qué, ¿no? Una vez que ya has contado el por qué y el cómo, pues llega el momento de presentar tus datos de impacto, ¿no? ¿Qué impacto estás generando? Posiblemente ya lleves un largo recorrido, bueno, un largo recorrido o cierto recorrido con tu startup y sobra decirlo que posiblemente y seguramente deberías estar midiendo tu impacto, ¿no? Para poder presentar datos que sean reales y que sean fiables. Entonces, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Lo primero, hablar de datos no significa que dejes de hablar de tu propósito, ni de cómo estás haciendo, ni de cómo estás contribuyendo a tu propósito. De hecho, todo, o sea, las tres patas deberían estar integradas, ¿no? en tu comunicación para que todo cobre mucha más fuerza y más coherencia. Tendrás que conectar también los datos con la problemática, es decir, ponerlos en contexto para entender también el alcance de tu impacto y dentro del problema al que estás intentando solucionar. Y los datos, bueno, puede que no sea la mejor forma de llegar a las emociones, ¿no? Porque es un contenido muy racional, pero sí te van a ayudar a presentar esa parte pues, más sólida y más racional que dé también credibilidad a tu proyecto. Y bueno, pues te harán también, te ayudarán a hacer llegar también tu mensaje. Entonces, vamos a ver el último ejemplo, que de nuevo ponemos un ejemplo de una startup de la comunidad Unlimited que pasó por un programa de aceleración nuestro hace un par de años. Seguramente conozcáis la empresa, pero bueno, Aguara es una marca de agua mineral natural que destina el 100% de los dividendos a proyectos sociales. La mayoría de estos se centran en llevar agua potable a comunidades en África que no tienen acceso a ella. Además, es una marca sostenible que apuesta por la sostenibilidad porque también utiliza materiales reciclados para sus envases. Su lema es agua para cambiar el mundo. ¿Vale? Y bueno, como veis, Aguara comunica el impacto que está generando apoyándose en cifras como pues, en las personas que han podido acceder a agua potable y saneamiento gracias a su trabajo o los litros de agua que han aportado en estas comunidades. Y aunque no salga en pantalla, pero también para ser consistentes con su compromiso medioambiental, comunica también las cifras de sostenibilidad, como los kilos de plástico que han reciclado para fabricar sus botellas de agua, por ejemplo. Y, bueno, como veis en la imagen de la derecha, te ayuda un poco también a poner en contexto las cifras, ¿no? Vemos que en una etapa anterior de la empresa habían impactado a 28.411 personas, ¿no? Facilitándoles el acceso a agua y, bueno, y ponen ahí que es lo que equivaldría a la población de Sitges en Barcelona. Entonces, esto de alguna manera te ayuda a dimensionar un poco el alcance de sus proyectos, ¿no? Por eso, como decíamos al principio, al ser los datos un contenido más racional, es importante contextualizarlos, ¿no? Para que se entienda también la relevancia de tu impacto. Y bueno, pues creemos que ahora es un ejemplo muy bueno de una marca que está mostrando coherencia entre su propósito, lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y qué impacto está generando. Vale, y después de todo esto, ¿qué pasa si me copian el propósito? Bueno, para ir terminando, queremos traer esta reflexión a la mesa a raíz de lo que le pasó a Patricia Strain, que es CEO y cofundadora de Recircular y emprendedora que participó en nuestro programa Game Changers and Cities. Antes de nada, para poner en contexto y por si no conocéis Recircular, creo que también están pasando los links por el chat, es una plataforma que pone en contacto a empresas donde puedan compartir los residuos que generan para de esa manera valorizar estos residuos convirtiéndolos en materia prima y así pues darles una segunda vida y contribuir a la reducción de residuos. Entonces, bueno, antes que nada quería aclarar que tenemos el visto bueno de Patricia para contar su historia, simplemente por aclararlo, que nada, que le ha parecido fenomenal que lo trajésemos aquí al webinar. Y bueno, Patricia comentaba hace unos días en LinkedIn que por lo visto leyendo una noticia sobre un proyecto muy similar al suyo, se dio cuenta que la manera de comunicar el propósito utilizaba casi las mismas frases o las mismas palabras que ella emplea también para comunicar el suyo, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente en un principio pues le frustró, pero Patricia comentaba
que después de esa frustración inicial, pues que lo reflexionó y que se dio cuenta que realmente se tenía que alegrar, porque significaba que lo que ella estaba haciendo había inspirado a otra persona, ¿no? Y que su visión había inspirado a otra persona como para hacerla suya, ¿no? Y bueno, pues con este ejemplo, puedo pasar pantalla. Con este ejemplo lo que queremos transmitiros es que, bueno, pues si alguien te copia el propósito, la manera de comunicar el propósito, no hay que frustrarse, eso sobre todo, porque, bueno, ante todo significa que lo estás haciendo bien, ¿vale? Entonces, bueno, aunque en un primer momento te pueda frustrar, yo creo que es algo que te tiene que reforzar como profesional y como emprendedor de impacto, o sea que ante todo no dudes en ningún momento de cambiar tu propósito o tu manera de comunicarlo. También de alguna manera te tienes que sentir satisfecho o satisfecha porque significa que más personas se suman a tu causa, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, pues tu proyecto responde a un propósito mucho más elevado que es contribuir a mejorar una problemática o cubrir una necesidad. Con lo cual, bueno, pues cuantas más personas se sumen a tu causa, pues antes lograréis contribuir a ella, ¿no? Y por último, bueno, pues que aunque haya similitudes, siempre habrá algo que te diferencie, siempre. Entonces, bueno, nosotros lo que recomendamos es que encuentres aquello que te diferencia y que lo potencies, ¿no? También en tu comunicación. Y bueno, por último, de todas formas, y también a raíz de lo que reflexionaba Patricia en su post de LinkedIn, desde Unlimited creemos que es importante que cada uno tenga su propio propósito, ¿no? Y su particular para qué. Puede que te inspires en otras personas o otras personas que te ayuden a perfilar un poco tu camino, pero es verdad que es algo muy personal como para copiarlo, digamos. Por lo que si estás empezando a emprender o si te estás planteando emprender, pero todavía no tienes claro cuál es tu por qué, ¿no? O tu para qué, pues bueno, te animamos a reflexionar también sobre aquello con lo que no quieres conformarte, ¿no? Aquello que te impulsa y te motiva a seguir adelante, porque ese será tu propósito único y una vez lo encuentres, una vez lo identifiques, comunicarlo no será complicado porque será algo en lo que realmente crees. Y nada, Leire, si quieres vamos resumiendo un poco las conclusiones. Sí, fenomenal. Como decía Silvia, vamos a ir terminando y para recapitular un poco sobre todo lo que hemos estado hablando, vamos a dejaros con 5 pasos o con 5 mensajes principales que queremos que os quedéis o que se os queden en la mente. El primero, que es alinear tu comunicación y tus acciones. Esto es como muy básico y casi de sentido común. El primer día que entras por la puerta en la Universidad de Publicidad y Relaciones Públicas, como fue mi caso, te explican, ¿no? No puedes comunicar lo que no existe. Tienes que tener una buena base para hacer un buen plan de comunicación, para poder contar una buena historia. Si eso no está presente, es en lo que tienes que trabajar. Antes de empezar a trabajar en grandes campañas de comunicación, empieza por ahí. El segundo punto con el que queremos que os quedéis es que, como ha dicho Silvia, hay diferentes fases. No siempre los emprendedores, cuando empezáis, tenéis todos los datos de impacto que os gustaría poder ofrecer a vuestra audiencia. Si no es así, empieza contando cuál es la problemática que resuelves y sensibiliza a tu audiencia sobre por qué es importante eso en lo que estás trabajando. Si tú realmente has comenzado un negocio con un propósito, te va a salir solo casi contarlo con pasión, explicarlo desde el corazón, el por qué se debe atender a esta gran problemática, ¿no? El tercer punto sería explicar las características de tu producto o de tu servicio o explicar la metodología, explicar cómo estás ayudando, cómo lo estás haciendo. Y esto no tiene que ser excluyente ni del punto anterior ni del punto siguiente. Es decir, podemos mezclar todo, va a depender de la fase en la que estemos. Solo queríamos que vieseis diferentes opciones en función de dónde seáis más fuerte o de los puntos que queráis destacar. El cuarto, que cuando tengas cifras de impacto, que cuando puedas realmente contar, oye, con mi proyecto yo estoy ayudando a mejorar la calidad de vida de estas personas. Quizás al principio no tienes grandes cifras, pero es que esas personas son importantes, ¿no? Y cuenta esas cifras. Si no son muy grandes, cuéntalo a través de storytelling, como decía Silvia, cuéntalo de forma más cualitativa. Si son ya importantes, explica esos números
Es algo complicado, la medición de impacto es todo un tema que hoy no vamos a entrar hoy a evaluar. Nuestras compañeras de programas tienen varias formaciones, en los programas de Al Límite trabajamos muchísimo esto porque sabemos que no es fácil encontrar esas cifras, pero realmente es muy necesario. Si tienes una startup de impacto social o medioambiental, no puedes permitirte no tenerlas cuando ya tienes un recorrido. Así que os animamos a que trabajéis eso, que sabemos que es un proceso duro, pero de verdad muy necesario y que a la larga o a largo plazo os va a ayudar muchísimo. Y por último, este punto que comentaba Silvia, ¿no? Sé genuino, sé único. Los ejemplos que ha puesto Silvia de proyectos, en los tres, nosotras conocemos a los fundadores y sabemos que se han creado a raíz de una problemática que ellos han visto y a raíz de eso, de ese inconformismo, de esa pasión, es por lo que este proyecto se ha creado, ¿no? No ha salido como de la nada o no ha salido solo porque quiero ganar dinero. Entonces, hay algo dentro de ti que te ha hecho montar tu proyecto y no otro. Hay algo por lo que tú has decidido que tu proyecto tiene que ser de esta manera. Eso es lo que te va a hacer genuino y lo que te va a hacer único y lo que tienes que contar. Porque habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no, como siempre, pero cuéntalo. Y bueno, Silvia pasaba ya a la diapositiva de preguntas. Perdón. Ahí estamos, vamos a dejar de compartir pantalla. Tenemos un ratito para poder responder a vuestras preguntas. Veo que hay varias preguntas por aquí. Podéis seguir haciéndonos cuestiones si queréis. Os recuerdo que si no habéis contestado a la encuesta, es casi vuestra última oportunidad. En el apartado de encuestas podéis verlo, ya se ve una tendencia, pero os animamos a que sigáis contestando. Y dejadnos un momento porque hay varias preguntas que seleccionemos alguna. Vale. Tenemos una pregunta, Silvia, que nos preguntan por qué o cómo habría que actuar ante un posible competidor que utilice tu propósito para intentar darle la vuelta y utilizarlo para hacerte daño o criticarte. Muy bien, esto puede pasar. La semana pasada dimos una charla sobre comunicación de crisis. Os animo también a que la veáis, la colgaremos en YouTube pronto, porque es todo un tema, ¿no? Cuando tú tienes una marca, tienes una startup o un proyecto y lo haces con toda tu buena intención y, oye, tienes a alguien que en este caso puede ser un competidor o un cliente no muy contento que se dedica a tirar por tierra tu proyecto. Yo diría que en este caso, si el propósito es real, debería ser difícil que los competidores te ataquen. Pero es verdad que mucha gente, sobre todo en determinados sectores, yo tengo ahora mismo recuerdo de proyectos en el sector de la salud, ¿no? Que mucha gente dice, oye, qué poca vergüenza, ¿cómo estás diciendo que tu propósito es mejorar la vida de los pacientes de X enfermedad y estás ganando dinero, ¿no? Supongo que por ahí pueden ir los ataques, no lo sé. Si no es así, te animo a que nos vuelvas a escribir a ver si podemos solucionarlo mejor. Pero si es así, creo que lo más importante es entender, o al menos o hacer entender, es la filosofía que tenemos en Al Límite, que es que tú tengas un propósito real, un propósito que mejore la vida de la sociedad o de las personas, no significa que tú no puedas ganar dinero. O sea, pon en valor que el impacto que tú estás generando, para que tú puedas crear ese impacto, necesitas a personas que estén detrás, necesitas una organización, una estructura, necesitas dinero para sobrevivir, que, oye, igual no te quieres hacer multimillonario, pero quieres ganarte la vida dignamente haciendo eso y eso va a ser siempre muy loable, ¿no? Y no sé si va por ahí, por cómo te están criticando. Creo que justo ha comentado que sí, que justo iba por ahí. Justo iba por ahí, vale, sí. Es algo que hemos visto anteriormente, ¿eh? Yo creo que es explicarlo abiertamente, o sea, tenemos que avanzar un poco y el mundo ya no se divide solo en ONGs que no ganan dinero y la empresa es el mal y es el demonio. La empresa no tiene que ser el mal y ser el demonio, puede ayudar y es lo que muchos emprendedores de impacto están consiguiendo y es el modelo al que avanzamos y al que queremos ir. Si quieres añadir algo. No, o sea, de acuerdo contigo, con todo lo que estás diciendo. Para otro tipo de críticas, a lo mejor yo recomendaría, o sea, para críticas que no vayan por esa línea, yo quería no caer en defenderte de esas críticas porque a lo mejor es contraproducente y estás visibilizando precisamente el problema que ellos te quieren achacar, ¿no? O sea, me refiero que sigas comunicando tu propósito y si sabes que lo estás haciendo bien,
no deberías caer en defenderte innecesariamente, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues eso, estás poniendo como el punto de mira en algo en lo que tu público o audiencia ni siquiera estaba reparando. Muy bien. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Cómo recomendáis balancear el peso de los beneficios de tu producto versus el impacto social? ¿50-50? ¿Más? ¿Menos? Muy buena pregunta. Sí. Bueno, Leire, perdona, no sé qué opinas. Yo también diría que en un principio, primero determinar a qué audiencia estás hablando, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, pues depende también de los canales o los medios, pues te interesa hablar a una audiencia o a otra. No es lo mismo estar hablando a lo mejor a potenciales inversores, ¿no? que a potenciales usuarios. Perdona, Leire, vas a comentar algo. No, sí, yo también quería decir que creo que depende del canal. Por ejemplo, igual si tú en tu producto, o sea, tú estás vendiendo un producto y llegas a tu página de e-commerce, evidentemente el producto va a tener que tener una descripción que cuente sus beneficios, que cuente el por qué. Si vendes un jersey, lo gustoso que es ese jersey que está hecho con lana ecológica o con unas propiedades muy especiales, puedes explicar el impacto, pero evidentemente es verdad que tienes que hablar de beneficios porque va a haber gente que te va a comprar por el impacto y va a haber gente que no, ¿no? Entonces, si llegas al canal igual donde está el punto de venta, sobre todo eso, punto de venta, e-commerce, etcétera, yo sí que me centraría más en los beneficios. Y luego en la parte que es más atraer al consumidor para que conozca tu marca, sí que le daría más importancia o más peso a este impacto social porque es, como decía, el valor con el que se van a alinear y por el que te van a querer comprar. Pues eso, todo lo que serían redes sociales quizás o una entrevista en un medio de comunicación importante, yo ahí sí que le daría más peso al impacto y todo lo que esté más cercano al canal de venta, al producto. Y yo no sabría decirte 50-50, creo que depende del producto, del canal, de la audiencia y también del momento en el que te encuentres, si estás en campaña o no, si estás en lanzamiento o no, si estás empezando o cuanto más, yo creo que cuanto antes estés en la etapa de una startup es más importante darle ese valor al impacto, en mi opinión. Sí. Vale, ¿tenemos alguna pregunta más? Creo que sí que nos da tiempo. Nos preguntan, esta pregunta me parece muy interesante también, ¿cómo saber qué tipo de información mostrar del propósito, el por qué, sin tener que alarmar al consumidor? No caer en, si no compro ese producto me voy a alarmar con el problema que me están presentando o en pensar, solo me quieres vender, solo me quieren vender. Yo creo que lo has mencionado un poco por encima, Silvia, en tu exposición, pero a la hora de presentar la problemática o ese por qué, es verdad que no tenemos que contarlo todo o no tenemos que ser súper alarmistas, tenemos que elegir datos concretos y yo diría que al poder ser datos de esa problemática que tú estás solucionando con tu producto o tu servicio o que el cliente puede solucionar con el producto o servicio. Me estoy imaginando un ejemplo de otro emprendedor que ha pasado por Unlimited Spain, Sorbos, una startup de impacto social y medioambiental, que ellos tienen pajitas pajitas que no son de plástico, que son biodegradables, y uno de los problemas que ellos resuelven es el plástico en los océanos, ¿no? Wow, tú ves algunas cifras de impacto y te abruman. Dices, madre mía, yo es que en la vida voy a poder contribuir a esto, ¿no? Tienes que encontrar esa parcela en la que tú le explicas al consumidor que él solo no va a poder acabar con los plásticos, pero que si compra tu producto o tu servicio está poniendo su granito de arena a esa problemática, ¿no? E intentar centrarte eso dentro de la problemática en el sector concreto en el que tú tienes más impacto para no abarcar todo porque va a ser imposible. Sí, además, lo que iba a comentar es precisamente eso, no culpabilizar, ¿no? Tampoco a tu potencial consumidor o usuario, o no responsabilizarlo, ¿no? Y es lo que tú comentas, Leire, también hacerle sentir parte de un movimiento, ¿no? Que yo creo que también eso es muy efectivo y bueno, pues interesante también en los proyectos de impacto social, ¿no? El sentir que también perteneces a una comunidad, bueno, pues que tiene cierta conciencia social y medioambiental. Entonces, bueno, eso también me parece importante, apelar a esa emoción, pero sin llegar a hacer sentir culpable o responsable a tu potencial cliente.
Totalmente. En Toms, uno de los ejemplos que he puesto antes, en la página web, uno de los epígrafes del menú es tu impacto. Y están haciendo precisamente eso, ¿no? O sea, que tú sientas que al haber colaborado con ellos has puesto tu granito de arena. Más preguntas. No sé si nos va a dar tiempo al final a leerlas todas. ¿No creéis que conocer tu propósito y comunicarlo ayuda también a retener talento en tu proyecto? Silvia, te dejo que empieces. Sí, totalmente, porque además, bueno, lo que tú comentabas, Leire, al principio, el propósito tiene que ser algo que esté integrado en tu empresa, ¿no? No es solamente una herramienta de marketing, sino que también tiene que estar integrado y estar integrado en tu empresa también significa que bueno, pues que tu equipo también comparta ese propósito. Y yo creo que cuando comunicas tu propósito, tus potenciales empleados, ¿no? o empleados ya actuales, al sentirse identificados, pues, bueno, pues ese orgullo de pertenencia yo creo que contribuye a esa retención del talento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y es algo que también es una tendencia que se está viendo, que las empresas también están utilizando, igual que hablábamos del purpose washing, que se utiliza para comunicar, también se utiliza para retener talento. Hay que intentar que este propósito el propósito tiene que ser real, si no, al final, por mucho que cuentes que tú estás haciendo algo, etcétera, tu empleado más que nadie se va a dar cuenta de que esto, va a ser el primero en darse cuenta de que esto no es así. Entonces, cuando se comunica bien el propósito, si no está basado en acciones, no va a tener al final mucho recorrido. Nos quedan unos minutitos, voy a ver otras preguntas que tenemos por aquí. ¿Nos recomendáis herramientas o ejercicios para definir el propósito de mi organización y la mejor forma de contarlo? Creo que por el chat se ha puesto varios libros, no solo por parte del equipo de Unlimited, sino algunos asistentes han comentado o han puesto enlaces a algunos libros sobre el propósito. Yo me empaparía un poco bien de esta teoría más en profundidad de lo que hemos visto ahora. Nosotros en Unlimited hemos hecho recientemente una serie de workshops con todo el equipo en el que hemos trabajado mucho sobre el propósito. No sabría decirte una metodología así rápida que tú puedas utilizar porque lo hemos hecho un poco con nuestra propia metodología, pero hemos hecho workshops con todo el equipo reflexionando, workshops largos durante varios días. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuál es mi propósito? Además, dentro de ver primero la problemática, dentro de este problema, dónde nos vamos a centrar, dentro de esta área, cómo lo vamos a solucionar, qué vamos a hacer y cómo va a ayudar esto a nuestro cliente, ¿no? Una cosa que me parece muy, muy importante también, que quizás no hemos mencionado demasiado, es tener en cuenta el usuario o el beneficiario de tus servicios o productos a la hora de pensar el propósito. Ya os digo, no estoy hablando de ninguna herramienta así fija o metodología, pero es que creo que la mejor forma de hacerlo es sentarse a reflexionar. Si puede ser con todo el equipo, mejor. Si puedes tener a beneficiarios, ya sería la bomba. Entrevistar a un usuario que va a utilizar tu servicio o tu producto, porque ellos te van a dar muchas claves. Silvia, no sé si quieres añadir algo más. Nada, no, me parece bien. Iba a comentar simplemente que, bueno, también me parece interesante y es, bueno, un ejercicio que también hicimos en los talleres de posicionamiento de Unlimited, aunque seamos conscientes de una gran problemática, lo que tú decías, ser conscientes de que no vamos a poder solucionarla, ¿no? por nosotros mismos. Entonces, es encontrar también el foco, ¿no? de dónde, o sea, de qué manera más efectiva vamos a poder solucionar dentro de esa gran problemática bueno, pues tu nicho o algo un poco más específico, ¿no? Creo que también el tener un propósito específico te ayuda también a la hora luego de desarrollar tus estrategias. Y de comunicarlo mejor. Estoy viendo que nuestras compañeras de programas están dejando por el chat muchas herramientas de teoría del cambio, porque estamos otra vez volviendo a la parte de medición de impacto, que es súper importante para poder comunicar.
Sé que esto es complicado, pero de verdad se puede, damos fe de que se puede, hemos visto emprendedores que lo han conseguido y lo han hecho. Tenéis eso, enlaces a IMP, a la Bolsa Social habla de la teoría del cambio. Hay varias herramientas como para lo que es medir tu impacto en sí y luego ya lo podrás comunicar, ¿no? Pero siempre lo que decíamos, primero los hechos y luego ya lo cuentas. Y bueno, no, sentimos que nos hemos quedado con algunas preguntas sin responder. Esperamos poder contestaros, le damos una vuelta o intentamos responderos a aquellos que no hemos podido. Y por último vamos a terminar volviendo a la encuesta. Que preguntábamos al inicio de la charla, ¿encuentras una marca que tiene un propósito alineado con tus valores? ¿Comprarías sus productos o servicios antes que los de la competencia? Y el 69% ha dicho que sí en todos los casos y el 31% ha dicho que sí, pero solo si los productos tienen el mismo precio. Productos o servicios tienen el mismo precio. Nadie ha dicho que le da igual y nadie ha dicho que no. Silvia, creo que hemos centrado bien, que nuestra tesis era real, lo estamos comprobando en este pequeño grupo, ¿no? Sí, bueno, y que la mayoría, o sea, ¿no? Que los asistentes también al webinar, bueno, pues que comparten también esta filosofía, con lo cual es bueno. Sí, igual es verdad que estábamos un poco sesgados, ¿no? Porque si ya vienes a esta charla tienes una predisposición a estar más cercano a empresas con propósito o empresas de impacto. Somos un público sesgado, chicas, nos contestan por ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La vuestra población está sesgada, es verdad, puede ser. Pero que queremos creer, ¿no? Que cada vez este segmento o este pequeño grupo en el que nos estamos moviendo hoy va a llegar a más gente y más personas van a pensar así para que realmente las empresas tengan algo que decir y puedan aportar un impacto positivo a la sociedad y al medio ambiente. Pues yo creo que ya hemos terminado, ¿no, Silvia? Sí, nada, simplemente iba a decir que, bueno, pues que en un futuro posiblemente, Leire, no tendremos que dar esta charla, ¿no? Porque la mayoría de las empresas tengan un propósito y sepan comunicarlo, ¿no? O sea que, bueno, creo que vamos por el buen camino. Sí, eso esperamos. Nos despedimos por hoy. Gracias a todos los que habéis estado con nosotros durante todo el evento de Unlimited Experience, que hoy hemos tenido 2 horas y media intensas. Y nada, recordaros solo que mañana seguimos, mañana tenemos 4 nuevas actividades, vamos a contar con gente o perfiles muy diferentes, desde emprendedores que han pasado por nuestros programas, a gente de LinkedIn, Estrella Galicia, de laboratorios farmacéuticos como Lili o Cinfa. Va a ser muy interesante y enriquecedor. Vamos a hablar también de qué es lo que viene, ¿no? Con esta crisis, cómo afrontar la crisis y qué nos depara para muchos proyectos o startups. Si no os habéis registrado, en un ratito, en unos segundos, aparecerá ahí, ya lo tenemos, la agenda para mañana. Si queréis ver las charlas y si os falta por registraros, de verdad os animamos a que estéis un ratito más con nosotros. Si ya os habéis registrado, os llegará un email con el enlace. Vamos a ser muy pesados, os llegará 1 hora antes, 5 minutos antes, para que no os lo perdáis. Y nada, gracias a todos de verdad por estar aquí ya en fase 2, fase 3, no hay confinamiento, los eventos online ya parece que estamos un poco aburridos, así que gracias a todos los que habéis estado y nada, esperamos veros pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, chao.